manjar exquisito que tú has preparado para nosotros en este día. Bendito Dios, donde tú estás edificando esta casa que somos cada uno de nosotros. Tú estás edificando morada para ti, Señor, en este santuario que tú has establecido en nosotros, mi Dios. Venos aquí, bendito Dios, dispuesto para la obra de tus manos, Señor. Y para ti, Señor Jesús, sea la gloria, la honra, el honor, la majestad, y que tu Santo Espíritu termine la obra que nosotros han comenzado. En el nombre de Jesús. Esta impartición de hoy tiene por nombre Jesús, el amor de Dios. Amén, gloria a Dios. Bendito y alabado sea. Mis amados, el amor de Dios. El amor de Dios, ese amor que no tiene límites. Ese amor que no tiene medida, que no hay forma de comparar el amor de Dios con nada aquí en la tierra. Pero con nada, absolutamente con nada. El amor de Dios, mis amados, fue el que le dio origen a todo esto. A todo esto. Así que vamos a entregar esta palabra del amor de Dios con el amor que Dios ha puesto en mí para entregarlo siempre, y como Dios me permite entregar siempre su palabra con amor. Y le entregamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío, que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca, en el nombre de Jesús. Este es el amor de Dios. La más grande historia de amor. Esa es la historia de la creación, una historia de amor, una historia de amor, una historia de romance. Sí, es decir, cuando nosotros nos ponemos, digamos, a analizar ya detallada y a meditar en la obra redentora de nuestro Dios, nos damos cuenta que esta obra de amor que Dios hizo aquí en la tierra, mis amados, no tiene comparación. No hay con qué compararla. Porque es que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Nosotros creemos que conocemos, entendemos el amor de Dios por su sacrificio, por su obra maravillosa que Él hizo para con nosotros. Pero el amor de Dios se expresa desde que Él sintió en su corazón. Digo en su corazón porque Él es espíritu. Él no tiene un corazón como el nuestro, pero desde su interior, porque es que todo Él es amor. Y en ese amor quiso extenderlo, crear cosas nuevas que fueran llenas de su amor también. Y decidió crear esto. Todo este sistema lo creó, lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros ojos no ven. Fue una gran y maravillosa expresión del amor de Dios. Dice el libro de Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Amén. Oigan bien, por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Todas las cosas en Él existen. Amén, gloria. Y subsisten, es decir, que aunque fueron creadas en Él, todavía subsisten porque Él es el que sigue dándole vida a toda la creación. Él es el motor que permite que toda la creación permanezca. El día que Él no esté, ya no hay nada, esto se acabó, esto se terminó. Ni siquiera nosotros estaríamos aquí. Así que, mis amados, démosle a Dios la gloria, la honra, el honor, la alabanza, porque su amor se ha derramado aquí en toda la creación. Amén, gloria a Dios. Ese amor con virtud. Sí, ese amor con pasión, con piedad. Ese amor con misericordia. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios que no juzga, que no señala. El amor de Dios, mis amados, que no espera que los hombres
caigan para castigarlos. No, Dios no es así. Dios es paciente, paciente, supremamente paciente para con todos nosotros. Porque si no fuera paciente, los que nunca han creído en Él, por allá en otras tierras, en otras culturas, donde ellos se levantan cada día, comen, beben, se visten, duermen, hacen sus cosas, se levantan, Dios los prospera, Dios les alimenta, Dios los sana cuando se enferma. Si no fuera así, entonces esa gente no estaría ya aquí en esta tierra. ¿Por qué no han creído en Él? Mire hasta dónde llega el amor de Dios. Porque el amor de Dios es por todos y para todos. Para todo aquel que cree que hay un Dios único aquí en esta tierra. Y aún así hay gente que ni siquiera cree que hay un Dios único. Gente que cree que todo fue simplemente producto del azar y la ciencia. A ellos les ha matado, les ha consumido la fe. Y entonces ellos creen que todo es por obra de Dios mismo, por sus capacidades, por su gran inteligencia, por su sabiduría. Pues para ellos también se ha derramado el amor de Dios. Porque cuando ellos se enferman, Dios los sana. Este Dios de nosotros es extraordinariamente bueno. Es un Dios tierno, amoroso, precioso. Es decir, que estamos nosotros en capacidad de comprender el amor de Dios. Que Dios nos destape la mente en esta hora y que disponga nuestras neuronas para que nosotros podamos comprender hasta dónde se puede extender el amor de Dios. Mis amados, cuando nosotros podamos comprender eso, nos vamos a dar cuenta, mis amados, de la obra grandiosa y maravillosa que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Con nosotros, sí, personalmente con nosotros. Cuando nosotros comprendemos que esa obra, que de lo que somos nosotros ahora, nadie más pudo hacerlo sino nuestro Dios eterno, nos damos cuenta de que nosotros, la misericordia de Dios no solo ha sido para mí, sino para usted, para todos los que han creído en Él. Dios mío, esa gracia que nosotros recibimos de Él es una gracia especial. Es una gracia llena de virtud. Esa gracia, mis amados, es la gracia con la que uno recibe a sus más amados hijos. Esos somos nosotros, mis amados. Nosotros no somos cualquiera. Pero ¿cómo comenzó esta historia de amor? Mira, Dios dijo, voy a crear al hombre. Voy a crear todo esto y lo voy a crear para mí. Porque a mí me plació hacerlo. Lo voy a crear para mí y me voy a dar a conocer a mi creación. Me voy a dar a conocer. Yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Y me voy a dar a conocer como el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo, como el camino, como la verdad, como la vida, como el Dios que da. Como el Dios que da, que provee, como el Dios que sana. Amén. Como el sacerdote me voy a dar a conocer. Como Jehová de los ejércitos que cuida a su pueblo, me voy a dar a conocer. Él se da a conocer por medio de las diferentes manifestaciones que no son sino virtudes de Él. Son expresiones de Él, porque Él es el eterno y maravilloso y grandioso Dios. El que quiso ser hombre, Él también quiso ser hombre. Él fue hombre, Él puede ser lo que sea, y siendo hombre, lo hizo siervo. Y lo más extraordinario es que siendo hombre, Él lo volvió pecado, lo convirtió en pecado. Dios puede ser lo que Él sea.
Y eso se vuelve pecado porque Él recoge, Él en su cuerpo, nuestros pecados. ¿Pero por qué recoge Él nuestros pecados? Porque como se dice desde el principio, cuando Adán y Eva pecó, el pecado se extendió sobre toda la humanidad. Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos, estábamos, ya no porque estamos en Cristo ahora, estábamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecábamos. ¿Sí? Entonces, Adán con su caída, dejó de experimentar el amor de Dios allá con el Padre. Vivía en el amor de Dios, en su plenitud, en su beatitud. Sus sentidos espirituales allá lo tenían a Él sumergido. No necesitaba aquí nada de esta tierra. Pero el enemigo, que es envidioso, envidiosísimo, él quiso hacerle perder a Adán esa comunión que tenía con Dios, con el amor de Dios. Y lo engañó. Y Adán perdió esa conexión con Dios, con el amor de Dios. Y esa conexión, esa pérdida no fue inmediata, ¿no? Fue paulatina, poco a poco. Y el hombre se fue olvidando de que podía tener esa comunicación, esa relación personal con Dios. Y pasaron los años y se fue olvidando el hombre cada vez menos. Y la tierra se fue llenando cada vez más de maldad. El hombre olvidó su origen. Entonces el hombre caminó aquí en esta tierra sin Dios, sin ley, sin amor. Vivía por lo que experimentaban sus sentidos. Le daba hambre, comía. Y si tenía que matar para comer, no le importaba matar para comer al que fuera. Eso no ha cambiado. Cuando el hombre anda sin Dios, esa es su ley. Mata para comer. Y ese matar es total, literal, para poder comer, para poder darle gusto a los sentidos, a los ojos, a los oídos, al olfato, al cuerpo, que no se sacia. Él siempre quiere más y más. La carne. Pero cuando llega el amor de Dios, ese amor de Dios llega a nuestra vida, mis amados. Cuando la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo llega a nosotros, mis amados, todo eso que se perdió es restaurado. Nosotros volvemos a recibir esa conexión con el Padre. Y el amor de Dios empieza a fluir ya de una forma más directa. Porque nunca dejó de fluir, pero ahora ya lo experimentamos. Cada uno a un nivel personal. Amén, gloria. El amor de Dios. El santo, bendito y maravilloso amor. Y esa fue la enseñanza de toda la Biblia. Como Dios fue llevando a su pueblo a que Él aprendiera a depender de Él paulatinamente, poco a poco, arrancando de su pueblo las malas costumbres, para que el pueblo de Dios se diera cuenta de cuán grande era el amor de Dios por su pueblo. Y ese amor de Dios fue tan grande que Él dijo: yo voy a poner aquí en este pueblo mi salvación. Y así fue como nos llegó la salvación, a través de nuestro Redentor Jesucristo. Ese fue el pueblo de Israel. Y a través del pueblo de Israel recibimos nosotros las santas y maravillosas escrituras. De allá vino la salvación, de allá vino nuestro Señor Jesucristo. Así que le damos las gracias a nuestro Dios y le damos el más grande honor al pueblo de Israel. Y decimos hoy para el pueblo de Israel que nuestro amor sea eterno para con Él, así como lo es para nuestro Padre Celestial. Amén, gloria a Dios. Y ese amor de Dios y esa enseñanza de Dios se fue derramando sobre todo su pueblo, y vino la promesa de salvación para los hombres a través del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, cuando esa promesa se cumplió, cuando nuestro Señor Jesucristo nació y creció y empezó su ministerio, esa promesa, ellos no fueron capaces de verla. Ellos no fueron
capaz de ver que el amor de Dios caminó en carne propia aquí en esta tierra. No lo vieron porque sus ojos, sus oídos, sus sentidos estaban entenebrecidos, porque la letra de la palabra de Dios, si no está bajo la dirección del Espíritu, la letra mata. Mata. Pero ¿cómo va a estar bajo la dirección del Espíritu si no creyeron en Él? Solo los que creen en Jesús son los que van a recibir la dirección y guía del Espíritu. Mientras tanto, el hombre vive con un velo tapándole los ojos, que ni viendo ven, ni oído oyen, ni oyendo oyen. Hay un velo. Pero el amor de Dios fue tan grande que con su obra redentora, ese velo que separaba al hombre de Dios se rompió. Se rompió. Así que ahora es más fácil, porque usted le predica a Dios a alguien, usted le dice a alguien, Dios lo ama, y es como si otro universo se expresara delante de él. Y empieza a ver las cosas diferentes y dice, uy, Dios me ama, yo soy importante para Él. Claro. Y solo le ha dicho a usted, Dios le ama. Ahora usted imagínese predicándole el Evangelio, el santo y maravilloso Evangelio de nuestro Dios. Pero lo interesante de esto es cómo empezó la obra. Miremos Mateo 3, del 13 al 17. Mis amados, la obra de esta historia de amor no termina. No termina esta historia de amor, mis amados. Es decir, en nuestras vidas continúa. Continúa. Así estemos allá en la presencia de Dios. Esta vida de amor, esta historia continuará con Él por la eternidad. Como las historias que nos cuentan de amor, donde el príncipe y la princesa se enamoran y viven felices por siempre. Esa es nuestra historia de amor. Ahora, de nosotros depende si nosotros vivimos esta historia, que no es un cuento de hadas, es la mismísima realidad. Así que, mis amados, miremos en Mateo 3 del 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Este era el quien Juan decía, viene uno después de mí, del cual yo no soy digno ni siquiera de amarrar el cordón de sus zapatos. Entonces él no se sentía digno de bautizar a Jesús, porque es que Jesús era demasiado grande. Ya él, aunque no lo había visto, ya el Padre se lo había revelado. Amén. En sueños, en visiones proféticas, de muchas maneras. Y él le dice con toda humildad, Señor, eres tú el que tiene que bautizarme a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Por qué cumplir toda justicia? Porque Jesús tenía que ser bautizado. Porque Amén. Esa iba a ser la señal de todo el que creyera en Él. El bautizo iba a ser la señal que cada uno de nosotros íbamos a tener para estar caminando en sus caminos. Bendito el Señor. Por eso el bautizo en nosotros es una marca, es el reconocimiento que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Amén. Mis amados. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pues sí, mis amados, es en el bautizo donde nosotros recién venimos a ser reconocidos como hijos de Dios, porque antes no éramos reconocidos como hijos de Dios. Recién allí en el bautizo somos reconocidos. Antes, ¿qué éramos? Antes, a los que creyeron, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad
de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es la potestad? Es decir, le dio la facultad que califican para ser hijos de Dios. Este puede ser un hijo mío. Este puede ser un hijo mío. Y eso se confirma en el bautizo. Cuando usted es bautizado, usted ya es reconocido como hijo de Dios. Por eso dice él, conviene que se haga toda justicia. Amén. Gloria a Dios. Y hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso dice el Señor cuando cada uno de nosotros se bautiza. Porque Dios se complace en la decisión que nosotros hemos tomado de seguir sus caminos. Bendito el Señor. Amén. Cuando una persona se bautiza, mis amados, pasan, digamos, tres cosas, resumiéndolas. Podrían estar pasando más. ¿Cuál es la primera? La primera es que usted es reconocido como hijo de Dios. La segunda, que todo la maldad, el cuerpo de pecados que usted tenía desde el pasado es borrado. Amén. Es borrado. Es decir, se rompen ligaduras, se rompen maldiciones. Muchas cosas es borrado. Es decir, a uno el Señor le perdona todos los pecados que uno tenía de allí para atrás. Porque de ahí en adelante, cuando usted sale del bautismo, usted es resucitado en una nueva criatura. Usted se levanta con una nueva visión de las cosas de Dios. Usted sale renovado cuando usted se bautiza. Entonces, cuando usted sale renovado, es como si fuera una resurrección. Usted resucita, porque estaba antes muerto en pecado y ahora viene a resurrección. Por eso la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo se manifiestan en el bautizo. Por eso es necesario bautizarse. Y esa es una muestra de amor. Porque cuando uno recibió a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo entró a morar en nosotros. Y ese Espíritu Santo nos selló, puso su nombre en la frente, y el Espíritu Santo nos dio a nosotros la capacidad de poder ser uno solo con Él. Así que ya nosotros, cuando estamos orando, somos uno solo con Dios, solo en el Espíritu, un solo Espíritu. Así como se une el hombre con la mujer en la intimidad, siendo un solo cuerpo, así mismo nosotros los hombres, cuando oramos, somos un solo espíritu con Dios. Bendito el Señor. Pero oramos, ¿cómo? Como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Y en el nombre de Jesús debe ser siempre nuestra oración. Bendito el Señor. La obra de amor más grande que puede haber sobre la tierra, mis amados, fue la obra de la cruz. El mayor acto de amor que nuestro Señor Jesucristo decidió él por su propia cuenta, vino aquí a esta tierra y caminó y dijo, el Señor, yo voy a pagar por los pecadores, y pagó con su vida. Ese es mucho acto de amor. ¿Ah? Dios mío, es decir, ¿dónde a uno se le cabe en la cabeza que alguien puede morir por otro? Si Él no lo hace, tal vez no lo habíamos entendido. De pronto ahora, si hay alguien que es capaz de morir por otro, yo sí creo. Como de hecho habrá sucedido muchas veces, morir por otro, el mayor acto de amor. Pero nuestro Señor Jesucristo no murió por otro, sino que murió por todos. Es un acto de amor extraordinario, el sacrificio, la obra redentora de nuestro Salvador, mis amados, tuvo un precio. Ese fue el precio que Él pagó por nosotros. Gran precio que Él pagó por nosotros. Pero el que lo entregó a Él, para que lo mataran a Él, Él solo puso 30 monedas de plata, recibió por entregar a Jesús. Imagínense ustedes esa comparación, 30 monedas de plata contra la obra redentora de Jesús. Dios mío, eso no cabe en una cabeza, uno poder comprender eso. ¿Ah? Dios mío.
Miren, mis amados, el alma de una persona, una persona, vale más que todo el planeta Tierra con todo lo que hay. Estoy hablando de un alma. Vale más que todo el planeta Tierra con todo lo que hay. Estoy hablando de las ballenas, los elefantes, los caballos, las vacas, los animales, todo. ¿Y saben por qué? Porque el hombre fue creado para manifestar la gloria de Dios. Para eso fue creado el hombre. ¿Sí? Para que el hombre trascienda en el espíritu y llegue a las alturas y pueda llegar a ser semejante a Él, a la plenitud de la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Para eso fue hecho el hombre. Por lo tanto, el hombre tuvo esa capacidad de ser semejante a su Creador. El único Dios, mis amados, de todos los dioses que hay aquí en esta tierra, porque el hombre tiende a hacer de Dios y poner como Dios hasta una hoja de papel. Pone como Dios hasta una silla. Sí, pone como Dios a una silla, el Dios de los cielos que está por encima de todo, que es más grande que los cielos, de los cielos, de los cielos. Lo sientan en una silla como si Dios se fuera a limitar a una silla. Dios está en mí, como Dios está en ti, en todos. En todos. Entonces, ese Dios que la gente en su ignorancia siente en una silla es un Dios limitado. Ese no es Dios, es el diablo que se está burlando de la gente. No, Dios está en nosotros. ¿Por qué lo vamos a buscar en una silla? Él está en su santuario, en su gran trono, y que Él por su misericordia nos permite a nosotros sentarnos con Él. Amén. Y mucha gente le da lugar al diablo. Cuando dice, invita, Señor, siéntate aquí, esta es tu silla. No, Dios mío, Dios está sentado en la silla. Es que la silla somos nosotros somos la silla. El trono donde Dios se sienta es nosotros. Hay un mal entender de las cosas de Dios. Cuando uno mira otras cosas y no hay discernimiento, el diablo lo engaña a uno. Muy fácil. Pero Dios es grande. Su amor es tan grande que nos permite conocer estas cosas. Y Él va quitando toda la telaraña, la maraña, todo lo que el diablo ha querido poner en los hijos de Dios para confundirnos. Amén. Dice el libro de Juan 3, del 16 al 21. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Bendito el Señor. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues esa vida eterna, mis amados, fue la que se perdió cuando Adán pecó. Porque la muerte entró. Ya el hombre que podía tener la posibilidad de vivir para siempre si come del otro árbol, ya no podía comer del otro árbol porque fue engañado y la muerte entró. Ya el hombre no iba a poder vivir para siempre. Por eso hoy en día los hombres morimos. Por eso nuestro Señor Jesucristo, siendo inmortal, porque Él es eterno, el Dios que no tuvo origen, ¿cómo va a morir? Pero Él vino y se hizo hombre y Él quiso morir. Experimentó Él en su cuerpo la muerte. Luego, si Él experimentó la muerte,
Y esa muerte, Él la transformó en gloria, pues más, cuanto más nosotros, porque la muerte llega a nosotros también, ciertamente, pero esa muerte ya es una muerte para vida, no es una muerte para muerte. La muerte para vida, donde el hombre muere de todo lo que no le agrada a Dios. El hombre crucifica en la cruz todo lo malo, todo lo que ha sido el hombre. Todo aquel que pierde su vida la salvará. Amén. Pero que perder la vida es uno llegar a los caminos de Dios, pero cortar con el pasado. Porque mucha gente llega a los caminos de Dios y quiere vivir aferrado al pasado. El que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Hay que morir. Hay que morir a todo lo que nos sujeta aquí a este mundo. Hay que morir a todo lo que nos sujeta a la carne. Hay que morir. Hay que morir. Hay que, como dice la palabra de Dios, los que son de Cristo. Eso es una palabra muy dura. Claro que son niveles. Hay que estar en un nivel de fe muy alto para poder comprender esa palabra también. Poder vivirla tal cual como es. Los que son de Cristo han crucificado la carne. Oiga bien, crucificado, es decir, ha muerto, ha hecho morir la carne con todas sus pasiones y deseos. Y deseos. Y esa es una lucha de todo hijo de Dios. De todo hijo de Dios. Uno tiene que ser sincero con Dios. Tampoco es para poner carga. ¿Ya? Porque Dios conoce nuestras limitaciones. La lucha es de todos, mis amados, de todos. Yo me sumo a esa lucha también. Para mí no ha sido fácil manejar mi temperamento. No ha sido fácil, pero Dios lo ha ido amansando, lo ha ido domando. Y esa parte es la que yo procuro mostrar. Y prefiero vestirme siempre de amor, porque es que me es más fácil. Me es más fácil. Me es más fácil. Pero bendito el Dios que Él conoce nuestras debilidades y nos ayuda en nuestra humana debilidad. ¿Qué hemos de pedir? Pues tal vez no lo sepamos, pero el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Él que está en nosotros. Él ora por nosotros con gemidos indecibles. Y cuando cometemos la embarrada, del Espíritu que habita en nosotros nos dice: Henry, la embarraste. La embarraste. Y si no queremos oír, Dios pone que nos diga otra persona. Pero a veces cuando nos dice otra persona, el corazón se endurece porque no somos capaces de aceptar lo que otros nos dicen. Y no tenemos humildad. Pero uno no puede, nosotros como hijos de Dios no podemos cauterizar la conciencia. Mis amados, tenemos que tener humildad. Primera de Juan 3:1. Mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es que los hijos de Dios somos los únicos que podemos conocerlo a Él. Y Dios es tan bueno que por allá están en otras tierras los musulmanes, los de la India, los budistas. Esa gente no quiere ni le interesa conocer a Jesús. Y todos ellos reciben su pan de cada día. Se levantan y hacen así. Respiran. Y hay vida en ellos. Bendito el Señor. ¿Ah? Y a ver, Dios dándoles tiempo a ver que algún día el Evangelio llegue a ellos y que ellos conozcan de la grandeza, del amor de Dios y lleguen a sus caminos y se salven. Es un acto de misericordia de Dios, dándoles tiempo, por eso respiran cada día. Hasta el más malo de los malos, mientras viva, él está teniendo esa oportunidad. Amén. A ver si algún día se arrepienten. Cosa difícil, porque cuando el diablo se mete es cosa muy difícil. Muy difícil. A menos que Dios intervenga de una forma drástica. Y eso pasa a veces cuando Dios tiene planes
con alguien. Solo eso. Del resto, vea, esa alma tiene problemas. Somos llamados hijos de Dios. Y cuando uno tiene como padre y uno reconoce a sus hijos, ¿qué los tiene a uno a ellos? ¿Qué uno les da a ellos? Amor. Amor. Uno que les da a ellos como padre, seguridad, protección, abrigo, techo, alimento, amor. Uno no consiente nada con sus hijos. ¿Sí? Uno no consiente nada con sus hijos. El que se meta con sus hijos o quiere meterse con sus hijos, primero tiene que pedirle permiso a usted. ¿Y es que usted le va a dar permiso para que hagan lo que se les dé la gana con sus hijos? ¡Claro que no! Usted a sus hijos siempre los va a cubrir como la gallina cubre a sus pollitos. ¿Cierto? Pues cuánto más nos hace nuestro Dios amado, nuestro Dios eterno. Y ese amor de Dios se derramó tanto a través de nuestro Señor Jesucristo, que ese amor, Dios mío, los milagros, las sanidades, las liberaciones, los prodigios, las resurrecciones que nuestro Señor Jesucristo hizo, todos son una gran muestra del amor de Dios, porque Él tenía compasión. Él se llenaba de compasión y Él tenía piedad. Cuando la mujer adúltera la trajeron delante de Él, Él se llenó de piedad, de compasión. Él no la juzgó. Y Él sabía que la adúltera era una pecadora. Pero ¿quién va a juzgar? Un pecador va a juzgar a otro pecador, pues no tiene derecho. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ese es el amor de Dios. Se van ellos y le dice Jesús: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están? No hay ninguno. Ese es el amor de Dios para con nosotros, mis amados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Bendito el Señor. Entonces, hablemos del amor de Dios. Juan 11, del 1 en adelante. Esta es la historia de Lázaro. Hermosa la historia de Lázaro. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. El que Jesús amaba. Cuando una persona ama a otra persona, a su prójimo, ese amor, yo lo veo como la capacidad que uno tiene de entregarse a otro, de poderlo entender en su condición, en sus debilidades, de poderle ayudar en lo que uno pueda. Pero Lázaro, enfermó y Jesús no estaba allí. En ese momento no estaba con él. Y parece que fue como que muy rápido. Ahora, si es el Lázaro, el llagoso el que pedía limosna en la frente de la casa del hombre rico, que aparece en Lucas 16, pues nos hacemos la pregunta: ¿por qué Jesús no lo sanó de las llagas? Y era amigo de él, y no lo sanó. Jesús pudiendo sanarlo, pero él no lo sana. También hay una explicación para eso. Porque si es el mismo Jesús, no lo sana, porque este es el momento grandioso, este pasaje que nosotros vamos a ver. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Pues enfermó Lázaro. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Es decir, el amor de Dios en Cristo Jesús los arropaba. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Cómo así? Jesús lo amaba y se relajó. Se relajó el Señor.
haciendo lo suyo. Tranquilo que ahorita vamos para allá. 2 días se demoró. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Es decir, él salió de Judea huyendo la última vez. Y le toca volver porque allá estaba su amigo Lázaro. Jesús respondió: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Por eso es lo que cuando una persona anda en luz, uno no vive con temores. Amén. Este mundo está revolucionado. Hubo una época donde uno salía a la calle y si venía un vehículo atrás, una motocicleta, uno inmediatamente volteaba a ver qué era. ¿Cierto? Porque uno andaba en medio de las tinieblas, pero ahora que estamos en luz, puede venir el que sea atrás de nosotros. Carro, moto, y uno no le para bola a eso. Hasta el mismísimo diablo puede venir detrás de nosotros y uno dice: en Cristo estoy y en Él me mantengo. Amén. No le tiene ya uno miedo a Él. Y la gloria y la honra es para nuestro Dios. Entonces Jesús andaba sin temores. Voy para Judea otra vez. Dicho esto, les dijo pues, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis más. Vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, oigan esto, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Dios mío, esta palabrita, cuando Tomás dijo a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Póngase usted a meditar, busque esto en Juan 11:16 y medítelo, mastíquelo, a ver qué saca usted de esto. Mis amados, esto que está aquí escrito es algo grandioso. Seguimos. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas con su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Amén. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea. Vino, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Usted, mi amado, imagínense
ese momento, como en una película, cuando Jesús llega a consolar a sus hermanas y ve que esas mujeres están destrozadas por la muerte de su hermano. Él sabe lo que Dios va a hacer, lo va a resucitar, pero esa compasión de nuestro hermano, esa delicadeza para él tratar a Marta y a María, sus hermanas, y el compartir ese dolor con ella, identificarte con ella, porque es que ese es el sufrimiento de los hombres. Es decir, cuando una persona parte, uno no es capaz de comprender lo que está viviendo el otro. No es capaz de comprenderlo. Pero Jesús, que tenía esa sensibilidad para poder sentir el dolor del otro, cuando el que estaba enfermo, cuando el que estaba oprimido por los demonios, el amor de Dios brotaba en él de una forma tan espontánea y natural, ¿qué digo? Sobrenatural, que eso sí, la gente se sanaba y él ni cuenta se daba. Porque lo que está escrito en la palabra de Dios eran los que estaban ahí cerquita, pero seguramente la unción de nuestro Salvador era tan grande que había mucha gente que estaba por las aldeas que tal vez recibía sanidad. Cuando el poder sanador llegaba, eso se extendía y sanaba a la gente. El amor de Dios derramado. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. Es decir, cuando una persona es capaz de identificarse con el dolor ajeno, el amor de Dios se ha derramado. Mis amados. Amén. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al cielo haber hecho también que Lázaro no muriera. Claro, él lo pudo sanar. Él es de acá, como hizo con el siervo del centurión, lanzar la palabra, Lázaro, sé sano. Ya, ¿cierto? Pudo haberlo hecho y se había librado toda esa película, todo este rollo. No, pero es que era para la gloria de Dios. Para que mirara todo el mundo, no solo ellos, sino también nosotros, que el amor de Dios, mis amados, es grande. Mire esto. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días, es decir, ya estaba pudriéndose Lázaro. Ya estaba pudriéndose, la carne ya estaba verde, ya estaba poniéndose verde, es decir, complicado el asunto, pero es Dios mismo el que estaba allí con el asunto entre sus manos. ¿Qué puede haber para él de imposible? Ya estaba pudriéndose Lázaro. Y él llevando a sus discípulos a ese nivel de fe que creyeran, es decir, que no importa la circunstancia donde usted crea que no hay salvación, donde usted crea, mi amado, que no hay esperanza, ahí está el Dios eterno, el Dios de los imposibles. Amén. Y dice, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Qué puede haber imposible para Dios? A ver, dígame usted. Dios mío, se ve un testimonio de un tipo que recibió 5 tiros en la cabeza, le estallaron la cabeza y encima de eso le metieron un hachazo y le volaron un ojo. Allá en Chile, él mismo cuenta el testimonio y lo llevaron a la morgue. 21 días en la morgue. Allá nadie lo voy a reclamar. Y de allá se levantó ese hombre. Dios mío, ¿eso quién lo puede hacer? Dios mío, es el único que puede hacer eso. Y por él, ¿quién oró? Pero tal vez allá en su tierra oraba su papá, su mamá, sus hermanos, alguien que oraba por él porque no sabían de él. Señor, guárdalo donde quiera que esté, Señor. ¿Cómo sería esa oración que hicieron allá el otro día que Dios la escuchó? Amén. Y ese hombre
Allí está sirviéndole a Dios. Y eso sí, tiene un ojo menos. Y ese ojo es la marca. Es decir, la señal para que la gente crea lo que Dios hizo por él. Esa marca Dios nunca se la va a quitar. No le va a sanar nunca el ojo. Porque ese es el testimonio de lo que él vivió. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Salió Lázaro. Yo me imagino cómo empieza el cuerpo a regenerarse, a restaurarse, y empieza la carne a la sangre a correr, y el cuerpo otra vez volverse sano. Dios mío, y restaurarse y pararse, incorporarse, y él salió todo lleno de vendas, porque así era que los sepultaban, los vendaban los cuerpos. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. Porque es que cuando nosotros llegamos a Cristo, mis amados, nosotros llegamos muertos. Jesús nos resucita con su palabra y la gente queda con las vendas. Oigan bien la revelación de esto. La gente queda con las vendas. Amén, gloria a Dios. Pero entonces ya fuimos resucitados en Cristo, pero la gente vive atada con las vendas. Y el rostro también con vendas. Y la gente está en Cristo, pero vive atado, con problemas, con vendas, porque en sus ojos se han creado estructuras mentales en su mente, y quiere, digamos, darle solución a las cosas de Dios a su manera, o cree que las cosas de Dios suceden porque así las piensa. Son ataduras mentales. Dice: desatadle y dejarle ir. El hombre y la mujer de Dios necesitamos ser libres. Necesitamos ser liberados. A eso Él vino, a romper las ligaduras de opresión, a abrir las cárceles, las puertas de las cárceles, a traer libertad. Vino Él, nuestro Señor. Pero, mis amados, todo eso depende de nosotros. Cuando nosotros leemos la Escritura y nos damos cuenta que estamos en los caminos de Dios y tenemos tal cual situación, mientras nosotros no la reconozcamos, no vamos a poder ser libres. Nunca. Nunca. Y para poder ser libres nosotros tenemos que desear ser libres. Ser libres nosotros. Hay mucha gente que desea sus ataduras y que las ama. Lo difícil, ama sus ataduras, sus problemas que tiene, que le limitan para poder trascender en los caminos de Dios. Y son felices con sus diablitos allí. ¿Ah? Se complacen a sí mismos, viven engañados, se autoengañan. Solo se engañan, porque ¿quién puede engañar a Dios? Entonces, eso es lo que pasa.